Y según yo, ya estamos en vivo. Sí. Pues buenas tardes, compañeros, amigos, quien nos esté viendo en este momento. El día de hoy es un lunes especial, igual que todos los anteriores. El día de hoy tenemos a Deslave, pero también a Andrew Roberts y Mauricio. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Y pues Andrew y Mauricio, aquí están. No sé si quieran decir algunas palabras. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la Sí, y bueno, este es una nueva mesa de debate creativo, con espacios expositivos y proyectos artísticos que no sabías que te estabas perdiendo. Para empezar con la plática, les voy a leer una breve semblanza de Andrew, Mauricio y Deslave. Andrew Roberts, de Tijuana del 95, es un artista visual mexicano. Su obra ha sido exhibida en China, Inglaterra, Argentina, Chile, Colombia, Australia, España, México y Estados Unidos. Ha mostrado individualmente su trabajo en Tecotco, Ciudad de México y Secut. Colectivamente ha formado parte de exposiciones en Curimansuto, en la Ciudad de México, Lodos, Galería Santa Fe, Museum of Contemporary Art, San Diego, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Luis Sabo Bienal en el Tate Modern en Londres en el 2018. Entre sus reconocimientos se incluyen 2 premios de adquisición en el Encuentro Nacional de Arte Joven en Aguascalientes, en sus ediciones 41 y 39. El premio de adquisición en la tercera Bienal Nacional de Paisaje en Sonora y el primer lugar en la séptima Bienal Internacional de Arte Universitario Toluca el 2018. Ha sido beneficiario del FONCA en la categoría Medios Internos del Programa de Jóvenes Creadores 2019-2020. PECDA de Baja California. En años recientes su obra se ha incluido en colecciones públicas y privadas como Colección Fundación Alumnos 47 y Colección R+S. Cuenta con estudios en la licenciatura en Artes por la Universidad de Guadalajara. Mauricio Muñoz, Tijuana del 93, es un artista visual mexicano. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de Comunicación por la UABC, trabajando principalmente con performance, pintura e instalación de neón. Su obra explora elementos de cultura popular para analizar las dinámicas de poder en ocasiones racistas y clasistas dentro de comunidades queer. Su obra ha sido mostrada individualmente en Secut en el 2019, Bikini Wax EPS en Ciudad de México y colectivamente en Curimansuto en la Ciudad de México del 2020, Museum of Contemporary Art San Diego y el San Diego Art Institute en 2018 y 2017. Su obra se encuentra en diversas colecciones, entre ellas la Fundación Alumnos 47. En el 2019 fue seleccionado como el artista emergente del año por la revista La Tempestad. Actualmente se encuentra trabajando en 2 exhibiciones individuales para Salón Silicon en la Ciudad de México y Best Practice San Diego, California. Deslave es dirigido por Mauricio y Andrew Roberts. Es un proyecto de exhibición con sede en Tijuana. Desde su apertura en 2017 ha realizado 25 exhibiciones individuales y colectivas en su espacio físico. Ha participado en diversas ferias como Material Art Fair en 2 ocasiones en la Ciudad de México y Swab Art Fair en Barcelona. Y ha realizado proyectos curatoriales para Seventh Gallery en Melbourne y Human Resources en Los Ángeles. Robert y Muñoz colaboran ocasionalmente como artistas bajo Deslave. Su práctica en dúo se ha exhibido individualmente en De la Plan, San Francisco. Como gestores han recibido 2 apoyos del Patronato de Arte Contemporáneo en 2018 y 2020. Y bueno, estos son Andrew y Mauricio y también Deslave. Entonces, ahora sin más preámbulos, los dejo para una plática maravillosa. Gracias. Pues nosotros vamos a utilizar nuestra página como presentación y vamos a compartir la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Pi. Okay. Pues esta es la página de Slave, que funciona más bien como una especie de archivo presentación donde tenemos todo catalogado. Y pues iniciamos, quisimos, como la presentación la quisiéramos hacer muy narrativa de cómo fuimos evolucionando con el proyecto y cómo comenzamos. Y pues, ¿yo? Vale. Va. Pues Slave inició en el 2017
pues sobre el que teníamos varias preocupaciones, ¿no? Como que, o sea, Mauricio y yo fuimos asistentes de diversos artistas como de una generación, de dos generaciones mayores, que son dos artistas que ahorita tienen como entre 40 y 55 años, y al mismo tiempo estuvimos como muy relacionados con en asistir a un espacio que se llamaba Tea in China. Entonces, un poco lo que habíamos aprendido en este lugar y que nos gustaba mucho, o sea, esto cuando teníamos como 18, 19 años, era que no solamente éramos asistentes nosotros ahí, sino también había un grupo de artistas de nuestra misma edad que estaban asistiendo a diversos artistas, como por ejemplo a los artistas de nuestro grupo que les interesaba pintar, asistían a los pintores y a los pintores, o yo que hacía como video, asistía a los artistas que iban a hacer video, ¿no? Entonces como que esta manera de aprender, como asistiendo a la gente y de relacionarnos en grupo, de que después de una exhibición hablábamos entre nosotros y teníamos como este feedback de artistas más grandes, como que nos interesaba mucho, pero sin embargo el proyecto de Tea in China pues terminó, ¿no? Y nosotros nos quedamos un poquito con la espinita de seguir trabajando de esa manera. Lo que queríamos hacer era que Deslave funcionara como un centro de reunión para artistas que no conocíamos, pero queríamos conocer, que fueran afines a nuestros intereses, ¿no? Eso por un lado, pero también por otro lado, o sea, abrimos Deslave justo porque en el 2017 era el año en el que se había presentado mayor violencia en México, perdón, en Tijuana, incluso mayor que la guerra contra el narco estadísticamente, no más que los medios no estaban hablando de ella, ¿no? Luego también fue cuando el dólar explotó a más de 20 pesos, a la elección de Trump, y, o sea, como que habíamos notado que había mucha incertidumbre. Como mucha incertidumbre hacia el futuro y con mucha inestabilidad como económica y cultural e ideológica en la zona fronteriza, ¿no? Y la última vez que había pasado, como que nosotros no teníamos mucha conciencia pues, porque éramos niños, bueno, adolescentes, pero o sea, cuando sí, o sea, la guerra contra el narco y todos estos espacios que desaparecieron y el financiamiento extranjero que desapareció hacia la cultura, a nosotros nos daba como una especie de miedo que eso pudiera suceder en la ciudad cuando artistas que estábamos jóvenes apenas estábamos empezando a comenzar nuestra carrera, ¿no? Y que de repente se viera como cortado de tajo eso y no pudiéramos desarrollarnos. Entonces, Deslave, justamente pensando en que ese podría ser un escenario, Deslave quería ser como esta plataforma, como espacio para estos artistas que estuvieran como impulsándose y trabajando y colaborando con Deslave como un pequeño centro, ¿no? Y sí, y abrimos en el 2017 y también por un interés como muy personal que nosotros teníamos hacia ver cierto tipo de prácticas que no estábamos viendo en la ciudad, pero que nos interesaba mucho como seguir y entrar en diálogo. Como que desde un principio siempre percibimos Deslave como un espacio tijuanense para artistas tijuanenses, pero siempre buscamos una proyección nacional, ¿no? Como que nos interesaba mucho relacionarnos con otros espacios que estaban surgiendo, y también porque el 2017 como que es un punto bien interesante en México, porque es justamente el año en que surgen muchos espacios como Deslave, que no son propiamente una galería, sino son estos espacios manejados por artistas y que sobre todo no tienen que estar en el centro del país para recibir visibilidad, ¿no? Y precisamente porque utilizan redes para proyectarse, o sea, como Yope en Oaxaca, I-21 en Guadalajara, Interior 2.1. Interior 2.1, sí, perdón. O proyectos Spectra en Mérida, proyectos Impala en Ciudad Juárez. O Obra Negra también. Obra Negra en Guanajuato, o Maltea la Vida en Monterrey, ¿no? Que eran esos espacios que un poco seguían
las mismas líneas de estos espacios surgidos en los 2010, como Bikini Wax, Bikini Wax y Cráter Invertido, pero que tenían esta estructura más como de cubo blanco y realizaban expos cada mes y cada 2 meses y todos nos conocemos como a través de redes, ¿no? Y como que así empezamos a tejer una red como de amistad y de colaboración entre todos estos espacios. Pero precisamente porque las redes eran lo que nos permitía colaborar y en ese sentido como que nosotros siempre supimos que al final el 99% de la gente que iba a ver las exposiciones del Deslave iba a ser a través de la página. Y pues ya entramos a ella, ¿no? Y queremos darles este tour como breve. Seleccionamos 4 expos por cada año de Deslave. O sea, este es un poco el archivo de las exhibiciones. Del lado derecho están las más antiguas, conforme nos acercamos a la izquierda son las más nuevas. Pero queremos comenzar por esta. Sí. Pues esta exhibición es de Alexis Martínez Gutiérrez. Él es de aquí de Tijuana. Y para su exhibición, como él tiene como un interés hacia lo que es moda y arte, para la exhibición lo que hizo fue crear un jardín en el espacio. Entonces, a lo largo de la duración de la exhibición, en el día de la inauguración, Alexis regó semillitas de chía y alfalfa por todo el espacio. Entonces, durante el transcurso de lo que duraba la exhibición, la idea era que estas semillitas germinaran. Esto fue en junio del 2017 y por esas fechas recuerdo que estaba haciendo, pues sí, hacía mucho calor, ¿no? Bastante calor. Entonces las piedras, como que las plantas germinaban y morían. Entonces se volvían a plantar y volvían a germinar. Aparte, él hizo estos vestuarios con, ¿qué era? ¿Vinil? Estos vestuarios de vinil en el cual también llenó de semillitas. Y al final de la exhibición, todos estos trajes tenían ya las plantitas, ¿no? Entonces al final sí fue como un jardín dentro del espacio. Sí, como que creo que empezamos, o sea, como que quisimos poner esta expo porque un poco engloba también los intereses que teníamos en el momento, ¿no? Era hacer estos proyectos como que abarcaran todo el espacio, que fueran performativos e instalativos, que también buscaran otra manera en que el público se relacionara al arte más que como recorrer una galería, ¿no? Por ejemplo, cada fin de semana lo que hacíamos es que la gente fuera a regar las plantitas y adoptara una de las plantitas que crecían. Y sí, esa fue la primera expo. También, pues este era el espacio de Deslave, ¿no? Que era un cubo muy chiquito de 8 por 4 metros con luz rectangular blanca, justo porque, o sea, lo que buscábamos cuando al momento de rentar el lugar es que queríamos un espacio pequeño para que nos pequeño, pero lo suficientemente grande para que permitiera hacer esos proyectos, pero también para que nosotros nos permitiera financiar proyectos un poquito más ambiciosos, ¿no? O sea, como que que permitieran abarcar toda la galería sin que la producción pues se disparara, ¿no? Y esta segunda exhibición es de Paula Flores, también de Tijuana. Y Paula lo que hizo fue esta investigación sobre plantas endémicas de la región, pero que han sido desplazadas por estas plantas, por esta flora europea que se trajo a la región, ¿no? Y cómo estas árboles y plantas están parasiteando como el paisaje baja californiano. Entonces lo que Paula hizo fue utilizar materiales como de maquila, pero también como estos materiales muy lindos pues sí, asociados como con la manualidad, ¿no? Y reciclados también. Y reciclados, y hizo estas abstracciones de estas plantas que están desapareciendo
Y no sé si se alcanza a apreciar. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta esquina se ven como unas huellitas, ¿no? Esa fue como una serigrafía sobre toda la pared de 3 por 8 metros, en la cual eran huellas de animales de la región que han desaparecido, que se han extinguido justamente porque dependían de esa flora nativa. De esa flora nativa para alimentarse, ¿no? Sí, ahí está. Y la siguiente exhibición es de El Sol del Rack, Carlos Cisneros. Bueno, de momento todos los 3 artistas que van aquí son egresados de UABC. Sí, no sé si egresados, pero estudiaron ahí. Y bueno, esta exhibición es de Carlos. ¿Quieres saber tú? Sí. Pues para esta exhibición, la idea de Carlos era intervenir todo el espacio el día de la inauguración y otras visitas programadas que se llevaron a cabo. Había una máquina de niebla, entonces la idea de Carlos era intervenir todo el espacio con estas estructuras peligrosas, ¿no? Entonces, la idea también era que la gente pudiera navegar a través del espacio con mucha cautela. Igual, pues Carlos está interesado también en trabajar con materiales reciclados o materiales que se encuentran por la zona centro o la zona norte de Tijuana, ¿no? Pues Carlos vive a una cuadra del Teslave. Entonces se crió en el centro y como que nos contaba que le interesaba mucho esta manera en que en el centro de Tijuana y especialmente en la zona norte, pero también Teslave está a una cuadra de la zona norte. Y siempre existe como esta especie de construcción hecha por las mismas personas con materiales reciclados y las casas siempre están como en obra negra, pero también están en obra negra, lo que pareciera obra negra, pero en realidad es porque como estos segundos pisos que se dejan sin terminar, justamente como por esta promesa de seguir como construyendo sobre la casa, ¿no? Es como una cosa muy mexicana, también estas varillas que se dejan, como que forman los castillitos, ¿no? Que en realidad están hechos porque en un futuro se pretende construir un segundo piso. Como que a Carlos le interesan todas esas estéticas. Y pues sí, hizo estas instalaciones, estas piezas y esculturas con materiales peligrosos y neblina. Bueno, y la de plano afectivo. Esta exhibición es de Andrea Carrillo, también es una artista de Tijuana. Y Andrea lo que hizo fue imaginar un futuro. Este es como un futuro de un futuro. Ella plantea 2 momentos, ¿no? Este futuro cercano donde la civilización se vuelve obsesionada con la imagen, con la representación de la imagen corporal en el internet y en redes, y cómo se vuelve súper consciente y obsesiva sobre su sonrisa, ¿no? Ese es el primer momento, ¿no? Y el segundo momento, que es la exhibición, es que plantea como una especie de arqueología del futuro, donde esta civilización ya murió y se encuentran estos remanentes, ¿no? Entonces, la exhibición se dividía en 2 tipos de obra, ¿no? Esta obra como si fueran una especie de objeto arqueológico, realizadas con yeso utilizado especialmente por dentistas, y objetos como alusivos a la cultura de consumo de belleza, ¿no? Pero también haciendo estas, no sé si se alcanza a ver aquí está esta, ¿no? Haciendo como estos paralelos con las caritas sonrientes mayas, ¿no? Que nadie sabe por qué sonríen. Y este otro tipo de obra, que era esta obra como estas abstracciones de estos objetos como de belleza y de fitness, de siempre mantener el cuerpo como, sí, como en su, ¿cómo se dice? Sí, es como un capitalismo de belleza, ¿no? Entonces es lo que a ella le interesaba analizar. Y
durante el día de la clausura hicimos una activación de la exhibición donde te invito al público a interactuar con la instalación de video, ¿no? Como llevo esta pieza, este monitor, que es como una especie de ampliador, ¿no? Utilizado por médicos. Un marido mexicano. Y esta exhibición fue de Fabiola Carranza. Ella es artista de Costa Rica, que ahorita reside en Canadá. Y esta exhibición fue crear, lo que Fabiola hizo fue crear el escenario de una adaptación que ella hizo de una obra que ella tituló el marido mexicano, en el cual adaptó la obra de Brecht. Era a la esposa judía, y lo adaptó al contexto fronterizo, ¿no? Entonces, la adaptación, en vez de la esposa judía, lo transformó a un marido mexicano, y esta obra abordaba una problemática entre un matrimonio, donde el marido mexicano pues era Sí, o sea, la exhibición era una instalación que servía como escenario para una obra de teatro que Fabiola escribió, ¿no? Entonces, la obra en síntesis trataba sobre esta pareja que está separada por la frontera, pero que están peleando a través de su WhatsApp, porque la esposa no le quiso brindar la ciudadanía al esposo, ¿no? A pesar de que llevaban años juntos. Y justo lo que hizo Fabiola fue, o sea, la razón de la estructura es que era esta estructura como esquelética, porque sí, aquí está. Por dos cosas, ¿no? Uno, por el verde de WhatsApp, también por esta idea como de ausencia, que a Fabiola le interesaba mucho, pero también por el verde chroma key, que es el verde este que se utiliza por lo general en postproducción de video para desaparecer cosas, ¿no? Entonces ahí Fabiola estaba haciendo como estos juegos con la idea de desaparición, de ausencia, y la exhibición iba mutando, ¿no? Se iban agregando props, y cada fin de semana invitábamos a un grupo de personas a interpretar la obra, ¿no? En realidad la obra solamente tenía 2 personajes, elegían de entre el público a esos 2 personajes, y el resto era público que atendía. Y también quisimos agarrar estas exhibiciones porque uno de los intereses que tiene Deslave es esta investigación que hemos estado hecho sobre otras maneras de representar o de producir otras sensibilidades que se pueden dar en la región fronteriza por artistas más jóvenes que no necesariamente abordan la frontera de manera representacional o literal o de las maneras que ya se han representado, ¿no? Y no porque no creamos importantes estas maneras, sino, o sea, sí, creemos que son muy, muy importantes, pero también era como esta pregunta de, o sea, ¿qué podemos aportar nosotros como artistas jóvenes al discurso fronterizo sin estar replicando lo que otros artistas y otros artistas ya han hecho también? Y por eso como que nos interesaban estas exhibiciones, ¿no? Por ejemplo, la de Flora Nativa es una cosa muy de la región, sin tener que hablar de una frontera, ¿no? La exhibición de Carlos también es una cosa de la región, sin tener que hablar de la frontera específicamente. La obra de Andrea es específicamente por el turismo médico que hay en la región y de dentistas, ¿no? Y la obra de Fabiola es también sobre la frontera, pero no existe una representación literal de ella, y se busca también como una manera mucho más experimental de abordarlo, ¿no? Y los gorriones también saben. Entonces, esta es una exhibición también de Mariel Miranda, también artista de Tijuana. Y Mariel lo que hizo fue
ha estado trabajando con una enciclopedia de donde agarró distintas fotografías de magos revelando sus actos de magia a través de las manos. Y lo que hizo fue esta especie de diagrama gigante en el espacio donde imprimió 8 fotografías y a cada una la indicó con un número, con un punto de distinto color. Y el público, durante la inauguración y los fines de semana, atendía a la galería. ¿Tenemos fotos del pajarito? Bueno, no tenemos. No. Bueno, durante la inauguración y durante los fines de semana o las activaciones, Mariel llevó con ella a un señor de aquí de Tijuana que es el que tiene los pajaritos de la suerte. Entonces el público el público que iba con el pajarito y el pajarito sacaba un papelito del color de uno de los puntos que estaba pintado en la pared. Entonces el público, el papelito, perdón, tenía una pregunta que el público tenía que responder en esta libreta que se está mostrando. Y todas las preguntas giraban en torno a cómo desmantelar como sistemas de poder, ¿no? Y era esta idea de cómo funcionan como esas corporaciones o organizaciones políticas casi como si fueran trucos de magia, ¿no? Y todas las preguntas tenían que ver con cómo revelar cómo funcionan, ¿no? Entonces, haciendo Mariel esta analogía entre los magos y estos como trucos muy crípticos que al final pueden ser revelados, ¿no? Y así no son las olas. Esta también es de Marisa Raigosa, también egresada de UABC, y esta exhibición inauguró el 2 de noviembre del 2018, ¿verdad? Y Marisa la veía como una especie de altar de muertos y al mismo tiempo instalación. Entonces lo que Marisa hizo fue, pues a ella le molestó y le llamó la atención la manera en que siempre se utilizaba la palabra ola de violencia en los noticieros, como esta cosa muy abstracta para dar a conocer la cantidad de muertos que surgen, que hay en una región, pero que nunca es como específica, ¿no? Y nunca da nombres. Y lo que hizo fue hacer una animación donde cuadro por cuadro recortó las palabras ola, violencia, cuerpos, e hizo literalmente como esta ola, ¿no? Y la instalación, bueno, también Marisa, su abuela se dedicaba a hacer flores de muerto, de coronas, de funerarias, y le heredó las herramientas para hacerlas, ¿no? Entonces Marisa lo que hizo fue tomar recortes de estos mismos periódicos y hacer las flores. Las flores, y un tercer tipo de pieza que había en la exhibición eran estos retratos, estas pinturas hechas con pigmentos recogidos del Cerro Colorado, que es donde vive Marisa, y se iba a hacer estas caminatas con su hijo, a recoger piedras de distintos colores, a triturarlas y a hacer estos retratos de los asesinos que aparecían en los periódicos por feminicidios, pero que siempre también eran estas caras pixeladas, ¿no? Entonces Marisa hacía como esta crítica directa hacia cómo tanto los cuerpos desaparecidos son invisibilizados a través del abstracto de ola de violencia, pero también el rostro de sus asesinos es siempre abstraído como este monstruo pixelado, ¿no? Y también lo que a nosotros nos gustaba mucho de esta expo es que Marisa tenía este diálogo familiar tanto con su abuela, al utilizar esta herencia familiar de coronas funerarias, pero también al trabajar directamente con su hijo, al ir al cerro y triturar las piedras en este proceso como súper meditativo y artesanal. La siguiente, esta exhibición es de Luis Alonso Sánchez, también artista de aquí de Tijuana, y Luis Alonso hizo estos dibujos con carboncillo a manera de cómic,
pensando qué hubiera pasado si Godzilla hubiera ido a las costas de aquí de Baja California en lugar de haberse dirigido a Japón. Uh-huh. O sea, esta exhibición estaba como... Luis quería abordarla con este humor justamente porque pues, esta idea de Godzilla superamericanizada es que en realidad Godzilla surge como una crítica, surge desde las producciones japonesas como una crítica a los ataques nucleares que Estados Unidos había hecho sobre Japón, ¿no? Y de repente, en el tiempo actual más bien, Godzilla termina siendo una especie de aliado de los militares americanos, ¿no? O sea, como Luis lo que hacía era esta crítica de la apropiación estadounidense que había hecho sobre Godzilla. Entonces Luis lo que pensaba, pues si Estados Unidos había apropiado de él, ¿qué pasaría si Godzilla más bien fuera mexicano? Y en vez de irse a Japón, se va a Tijuana. Y lo que hizo fue hacer esta instalación en el espacio con estos paneles que simulaban ser una historia de un cómic, ¿no? Y el piso estaba cubierto con carbón. Y bueno, esta exhibición es de Talia Pérez Libert, también artista de aquí de Tijuana, y lo que hizo ella en esta instalación es crear el mural tomando como referencia la chaqueta que usó Melania Trump justo cuando se surgió como toda esta polémica cuando los niños en Estados Unidos habían sido separados de sus familias y estaban y habían sido puestos en jaulas. Entonces cuando Melania Trump viajó con Donald Trump, ella estaba usando una chamarra de Zara que justamente se leía esta frase, I really don't care, do you? O sea, como diciendo que no le importaba lo que está sucediendo. Y también pues Talia creó esta pieza de video que es como una ¿cómo se dice? Sí, es un show de marionetas donde se ve como este personaje que es pues evidentemente Donald Trump y en el cual está hablando como puras cosas pues, hablando sin sentido, ¿no? Sí, y al mismo tiempo pues, la instalación tenía como que Talia quería jugar mucho con esta estética de programa de niños, ¿no? Y la instalación tenía estos dos cojincitos en forma de estrella, y el piso estaba pintado de azul, entonces como que... Y la tipografía del muro era la misma tipografía de la chamarra, entonces todo era como una especie de bandera americana también, una bandera estadounidense. Y esta es la última exhibición que les queremos mostrar. Sí. Esta exhibición es por Gabriel Boyles, artista que reside aquí en Tijuana. Y lo que hizo Gabriel fue poner ¿cómo se dice? Cielo raso. Sí. Este cielo raso, tomando pues elementos de la ciudad de Tijuana, ¿no? Como por en un sentido como, ¿no? O sea, como la estética. Sí, o sea, como que Gabriel pensaba esta instalación como esta especie de siempre recreación arquitectónica europea que se hace en Estados Unidos y en México, ¿no? Pero que termina siendo una especie solamente de objeto arquitectónico falso porque nunca es el europeo y también tiene siempre estos tintes como clasistas y aspiracionales, ¿no? Como de repente esta arquitectura como de columnas que uno encuentra aquí en Hipódromo o en galerías o en estos supermercados o en estos centros comerciales, ¿no? Y que
Sí, eso le interesaba mucho a, a Gabriel, y también todos los símbolos hacían alusión a su vida en pareja con su con Javier Ramírez Limón, que era su pareja, y al final también era la exhibición se llamaba Vanitas, y era una referencia a este género pictórico del Vanitas, donde siempre había una representación muy literal de los choques entre vida, muerte y placeres, ¿no? Y que para Gabriel en ese momento le parecían muy importantes por el proceso personal que estaba atravesando. Ahí está. Creo que esas eran las 9 exhibiciones que les queríamos mostrar. Hay muchos más y se pueden acercar a la página del Slave para conocerlas. Y ahora quisiéramos platicar sobre nuestra participación en ferias, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál fue? Ok. Pues la primera vez que participamos en una feria fue hace ya 2 años, en el 2019, fue en Material Art Fair. Y para ese entonces lo que nosotros quisimos mostrar fue como una síntesis de lo que habíamos mostrado en el espacio, ¿no? Fue como un pequeño, no sé, Sí, resumen. como un resumen del año previo que habíamos trabajado en ese espacio. Entonces, no. Entonces para los artistas que presentamos fue Alia Cervantes, Richard Mentor, Alexis Martínez Gutiérrez, Sol del Rap, Andrea Carrillo Iglesias, Marisa Raigosa y Mushe. Aquí pueden ver las piezas que llevamos. Porque sí, era la primera vez que participábamos en una feria, y eso lo comenzamos a hacer porque en Deslave verdaderamente en Tijuana nunca hemos vendido arte, ¿no? Como que la manera en que Deslave se mantiene es a través de la inversión que nosotros hacemos de eventos personales como artistas, o también del coleccionismo que personas del resto de la República o del extranjero hacen. Entonces la feria fue ese primer momento que nos puso en conversación con estas personas que estaban comprando obra de otras ciudades, y que pues gracias a eso pues Deslave pudo seguir, ¿no? Después de esa fuimos a otra feria que se llama SWAP en Barcelona, y ahí quisimos pasar de llevar 7 artistas a solamente llevar 2, que eran Alida Cervantes, quien también ha exhibido individualmente con nosotros, y Lucía Vidal. Ambas artistas son pintoras principalmente y abordan temas de colonialismo en su obra, ¿no? Por un lado están las pinturas de Alida, que son recreaciones de pinturas de la época de las castas, y otras son pinturas de Lucía, que son reinterpretaciones de monstruos que los exploradores españoles creían haber encontrado en el continente americano. Y nuestra última participación en una feria fue otra vez en Material del año pasado, y eso fue que un mes antes de que empezara la pandemia. Entonces, como que nosotros lo último que estábamos empezando a hacer con Deslave era comenzar a participar en ferias, justamente porque habíamos encontrado que era el modelo ideal y que funcionaba para nosotros para generar el financiamiento de la galería sin tener que comprometer lo que estábamos mostrando en el espacio físico por querer venderlo. Y aquí mostramos el trabajo de Alan Sierra y de Emilio Bianchi, y unas piezas mías también. Y pues sí, aquí lo que hicimos fue invitar a Alan y a Emilio a que hicieran esta abstracción. Como originalmente lo que habíamos propuesto para la feria es que íbamos a hacer un salón de uñas, ¿no? Pero después de ella cambió, y más bien nos quedamos con la pura representación visual de ello. Y Alan hizo estas 3
piezas de neón, que es esta mano como con penecitos, este mapa de México pero con tacones, y espermita de 2 cabezas, ¿no? Y Emilio tiene toda una serie de obras que son sobre uñas. Aquí se pueden apreciar. Y como una de las piezas que estábamos mostrando era este video, ¿no? Que es Emilio pintándose las uñas en una montaña rusa. ¿No? Y la gran tarea que ello implica. O también este video donde Emilio es como una especie de show de variedades, donde sus pies son los protagonistas, y aquí, por ejemplo, está tocando Tusa de Karol G. Tusa de Karol G. Y sí, ese era el tercer book de Deslave. Y bueno, entonces después de eso llegó la pandemia. Paramos las actividades, justamente porque sí presentíamos que iba a durar demasiado la cuarentena, como que no creíamos que fuera a ser una cosa de 2 meses, pero también porque nosotros nos encontrábamos en este punto personal de nuestras carreras en que necesitábamos tiempo para, por ejemplo, ahorita estamos en nuestro estudio, ¿no? Y no hubiera sido posible tener el estudio si hubiéramos tenido que seguir pagando la renta del espacio o financiando exhibiciones, ¿no? O sea, como que necesitamos un espacio para nosotros, tiempo y energías y para concentrarnos, ¿no? Entonces lo que hicimos una de las cosas que hicimos durante la pandemia fue que nos ganamos un financiamiento del Patronato de Arte Contemporáneo porque les propusimos una exhibición en línea, ¿no? Solamente que no queríamos hacer la típica cosa de una maqueta y poner... Sí, como una página en línea donde cuelgas fotos y ya se supone que es una exhibición, ¿no? Justamente porque nosotros ya hacíamos eso con la página. Subíamos este registro y las imágenes. Entonces, para nosotros no tenía mucho sentido hacer otra vez una programación y con imágenes puestas, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer una exhibición individual de Israel Urme, que es una artista que nos gusta mucho, de Ciudad de México, que hace principalmente animación y dibujo, animación 2D y dibujo digital. Y pensamos, y muchos de sus piezas tienen que ver con el espacio y son como detritos de la cultura popular, donde crea como estos mutantes. Como aquí hay un dibujito de Coraje el perro cobarde, o tiene muchas referencias a Batman. Y lo que nosotros creamos como Deslave fue un escenario virtual que era una especie de isla flotante en el espacio, y la exhibición se llamaba Basura Espacial, ¿no? Entonces proponía como este escenario especulativo donde la cultura popular se volvía una especie de basura espacial. Y la manera en que accedías a la exhibición era descargando el videojuego navegable, y pues navegas a través de este escenario y pues vas viendo las piezas de Israel. Y pues aquí está en esta página, o sea, lo pueden descargar si quieren en exhibiciones. Está aquí el link para descargar, y te manda a esta página que se llama itch.io, que es una página para descargar videojuegos, y ahí es donde los subimos. Y eso fue lo último que hicimos, ¿no? Y pues ahorita nos estamos preparando para la siguiente etapa de Deslave, que va a inaugurar a finales de este año como un nuevo espacio físico. Pero justo si la pregunta que queríamos, pues como que el motor que propulsaba el Deslave en los 3 primeros años era un espacio tijuanense para artistas tijuanenses buscando una proyección nacional, como que ahora nos interesaría más, pues nos va a interesar más trabajar más bien con artistas mexicanos, hacer justamente estas colaboraciones con estos otros espacios que mencionaba en un inicio, y así, ¿no? Y el espacio va a estar aquí, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita también estamos preparando una exhibición en colaboración con un espacio que se llama Peana, una galería que se llama Peana en Monterrey, sobre la obra de Julio Galán, que es este artista neomexicanista que tuvo mucha producción durante los 80s, 90s, y que ha tenido estas retrospectivas importantes en museos, ¿no? Pero que, sin embargo, siempre sentimos que su lado queer siempre ha sido como relegado,
justamente por, sí creemos que ha habido una especie como de censura como institucional y conservadurismo al abordar su obra, y como su aportación al neomexicanismo es muy importante, pues siempre lo abordan por ahí. Pero ahora lo que nosotros queremos hacer es esta revisión de su obra a partir de otra lectura. De una lectura mucho más gay, e invitar a artistas de nuestra generación, pintoras y pintores queer, a tener este diálogo con la obra de Julio Vela. Entonces, con esa exhibición, a finales de año inauguramos el nuevo programa, y a partir de ahí se inaugura el nuevo espacio de Deslave, que justamente ahora comienza a tener unos intereses más particulares. También como que estos primeros 3 años de Deslave siempre estaban regidos por la idea de Deslave haciendo esta investigación sobre qué otras maneras se pueden representar como problemáticas de la frontera sin representar la frontera misma, qué artistas jóvenes habían en Tijuana, cómo poder generar lazos y oportunidades para artistas de Tijuana en el resto del país. Como que esos eran los intereses de los primeros 3 años, pero creo que en la nueva etapa de Deslave nuestros intereses van a ser mucho más personales, ¿no? Que son como más performance. Sí, son mucho más medios digitales. O sea, también como que ahorita creemos que Deslave va a ser esta cosa donde nuestra obra también como artista se está pues, como metiendo más, ¿no? Se está metiendo más en las decisiones curatoriales del espacio. Y pues sí, es eso. Y lo último que hemos hecho como Deslave es que también como que hemos querido borrar la barrera entre qué es Deslave, si es un espacio físico o es una colaboración artística entre Mauricio y yo, o es un proyecto curatorial, e hicimos una exhibición para una galería que se llama Della Plain en San Francisco, la cual gira en torno a una ficción de 2 ogros que viven en pareja, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer estas fotografías donde interpretamos a 2 ogros y que fueron tomadas por José Luis Venegas. Sí, que es este fotógrafo ya con muchos años de experiencia aquí, justamente porque nos interesaba mucho seguir esta estética de foto de estudio de boda, y la exhibición también fue curada por Giovanna Venegas, que es su hija. Y sí, el proyecto básicamente es un episodio piloto como de un sitcom, en donde en este primer episodio pues se narra la historia de cómo es que los ogros se conocen, qué pasa con estas reinas. Entonces, como todo, cómo se va desarrollando, ¿no? Porque en la historia pues las reinas pues son quien controlan como ese mundo mágico, pero los humanos cegados por la avaricia y por querer dominar ese reino, pues van tras las reinas ogras, las matan, pero antes de ir tras ellas, alcanzan ellas a entregar a sus bebés a 2 hadas para que se los lleven y los protejan. Entonces, en su vida adulta de estos ogros, pues ellos viven su vida normal y son capturados por los humanos, y se los llevan a unas minas porque los humanos descubren que hay como mucho recurso mágico en las minas, en los cuales pues los obligan a trabajar. Sí. Igual les podemos poner un fragmentito del video. No sé si se vaya a ver por la conexión, pero ojalá sí. ¿Y qué parte podemos poner? La primera. ¿El intro?
todo. Entonces es una partecita del video, el cual ahorita está en exhibición, pero ya lo publicaremos cuando se acabe la Expo en San Francisco, ¿no? Es justamente lo que iba a preguntarles, ¿dónde se puede ver el resto del video? Pues muchas gracias por su plática. Pasamos a la sección de preguntas. Ya hay una pregunta, pero es que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es que se conocieron? O sea, ¿cómo es que cómo surgió esto? Porque normalmente, por ejemplo, con 206 Arte Contemporáneo, pues ellas son hermanas, pero, o sea, de espacios así, o iban a la universidad juntos, o se conocían por algún lugar como en común, entonces, no, bueno, si se puede saber así. Pues nos conocimos por una red de ligue para La gorditos. ¡Uy! ¡Qué padre! Es una historia es como ya muy... Ajá. ¡Qué bonito! ¡Qué cool! Ya. Sí, Ojalá muy todos bonito. los ligues terminaran en el desarrollo de proyectos tan padres. Sí. Sí, o sea, como que deberíamos de poner el logo de Growler en Deslave, ¿no? Ándale. Porque si no fuera por la aplicación, pues no, No existiría no nada de existiría eso. Deslave. Entonces, Cool. o sea, Andrew cuando nos conocimos, él apenas iba a entrar a la carrera de artes. Yo pues ya estaba a medias en comunicación, pero yo como que siempre tuve interés por el arte, pero nunca lo exploré a fondo. Siempre fue como, no, como muy superficial, ¿no? Pero Ujú. como que siempre estuvo esa espinita, ¿no? Y pues ya cuando nos conocimos ya fue así como que, Sí, sí, porque yo como tampoco que, como que hacía nada, como que hacía cosas. Bien como que en realidad también tenía intereses en arte y hacía cosas. Y... Pero creo que hasta que nos conocimos ya verdaderamente empezamos como a pensar, ¿no? Sí. Juntos. Y también cuando conocimos a nuestros amigos, así. Como el Sí. empujón entre, o sea, esta retroalimentación también constante, ¿no? De hacer cosas, o si se puede, o ya, es como el equipo. Sí, como que es importante como de repente tener un grupo de apoyo, ¿no? Ujú. Y Sí. conversar y como que no, como que sentimos que no seríamos, pero sí sería, pero como que formamos parte importante de, no nomás el uno del otro, ¿no? Sino también con las personas con las que dialogamos y con las que colaboramos, como que siempre estamos necesitando retroalimentación y así, ¿no? Claro. Ay, qué bonito. Gracias por compartirlo, la verdad, qué bonito. Pues un comentario personal que a mí sí me gustaría como pues compartir es, yo tuve la oportunidad de ir a la exposición de Vanitas, nos llevó Marta Cintora, y la verdad en ese momento como que pues no entendía yo así de que, ay, pues qué es esto, así como, ¿qué tiene que ver? Y justo ahorita que estaban platicando, como estas afinidades, como intereses que tenían por exponer en el espacio, yo entendí como muchas cosas y precisamente el representar la frontera, pero con otra estética, con otra característica, con otro enfoque, es algo pues, que me dejó pensando mucho, entonces también creo que por eso es importante como que las personas hablen del espacio, porque muchas veces como que explicado también como que se entiende un poco más. Pero, pasamos a la pregunta de Karen. Dice, ¿han trabajado en colaboración con espacios expositivos, galerías aquí en Tijuana, con el propósito de impulsar también a todos aquellos artistas que no tenemos o encontremos un espacio expositivo con la apertura creativa que ustedes tienen en Deslave? Pues en Tijuana no, ¿verdad? No, durante los 3 años siempre estuvimos muy abiertos a colaborar y a recibir propuestas. Hay muchas exhibiciones que no mostramos, ¿no? Pero hay artistas de, como hay muchas expos de artistas de UABC que todavía siguen en la carrera y que fueron justamente propuestas como de exhibición. Y, pero con otros espacios de Tijuana nunca llegamos a colaborar. sí. No.
Ok. Mala- ¿Eh? Ah, ok, ok. malamente. Mm, Pues diferentes caminos de la vida. Y también, o sea, una cosa que yo decía de repente cuando nos preguntan mucho por qué de repente no se encuentran ciertas ideas o por qué no colaboran más, es como lo que yo siempre respondo, es como en Tijuana hay muy pocos espacios, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que más se necesita son líneas muy divertidas cuando hay pocos espacios. Que las líneas como curatoriales estén muy definidas, porque si todos tuviéramos como la misma opinión y como los mismos intereses sobre arte, pues se volvería como esta cosa muy pequeña con muy pocos espacios que todos exhiben a los mismos artistas, ¿no? Ujú. Entonces, por lo que yo abogaba era por eso, ¿no? Pues sí, o sea, tenemos que proponer algo totalmente distinto a lo que hay, porque si no, volveríamos como a seguir alimentando esta máquina que solamente produce a los mismos artistas, ¿no? Entonces, para nosotros era más importante como no tanto colaborar con otros espacios, sino, no por sangrones, sino justamente por eso, ¿no? Por decir, no, nosotros somos Deslave, esta es nuestra línea, y más bien lo que nosotros queremos es conocer artistas que trabajan ahí, ¿no? En ese tipo de proyectos. Ok. Ahorita con lo que acabas de mencionar y mencionaron hace ratito, como que pensé que era algo que pasaba como a principios de cuando te estás como desarrollando como artista, pero mencionaron que en Tijuana casi no venden obras y no es que no, o sea que fue más por el tipo, por las ferias y ya después como por el networking que hicieron, pero mi pregunta es como, para la línea curatorial que trabajaban en el espacio, ¿no había como mercado aquí en Tijuana? Seguro existe un mercado, ¿no? Creo que hay espacios que sí venden, ¿no? Obviamente como ya los turistas, ¿no? Me parece que 200 sí, que la Caja Galería también, ¿no? No sé, supongo. Sí, sí, sí. Y, y creo, porque vi sus pláticas, ¿no? Pero no sé si verdaderamente es porque nosotros nunca nos tomamos como el momento de buscar coleccionistas aquí en Tijuana, Ok. o, o también porque tal vez el tipo de obra que exhibíamos, pues no. No era como del interés. Sí, o sea, como que especularíamos demasiado, ¿no? No sabemos por qué, y, pero también porque estábamos muy ocupados, como que sí queríamos muy a fuerzas conocer coleccionistas de afuera. Ok. También porque sabíamos que era como acceder a cierto poder adquisitivo que a nosotros nos iba a permitir hacer este tipo de exposiciones. Claro. Sí. Deben de haber, creo que hay gente joven coleccionando en Tijuana. A varios de los artistas que han exhibido en Deslave les han comprado, ¿no? Por ejemplo, Ujú. por afuera. Otros proyectos sabemos. Pero a nosotros personalmente, pues no, nada. Que sí está dificilillo, la neta, sí está Y, dificilillo. o sea, es Tijuana, ¿no? Pero nosotros, o sea, Sí. como podemos vivir de nuestra práctica justamente porque tenemos coleccionistas afuera. Ujú. Y de repente es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, si no puedes vender aquí, pues ni modo que nomás te quedes con tratar de Sí, agarrar aquí. O claro. sea, tienes que ir por otros lugares. Y también, pues, aprovechar las facilidades que el Internet tiene. Es mucho más fácil ahorita que hace 20 años movilizarte, visibilizarte y mover obras. Sí. O sea, por Instagram puedes vender obras también. Se ha puesto muy de moda y luego también el NFTs, pues ya como que todo esto está agarrando mucha máquina a vapor para vender. Pues pasamos a otra pregunta que dice, hola, soy Miguel Lozano, el autor de Fuera de la Caja. Quería saber si les puedo hacer una entrevista. En esta ocasión estoy escribiendo sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las galerías independientes. Ah, pues sí, Sí, que nos escriba por nos, correo. ajá. Creo que tienen nuestro correo, sino por Instagram. Ahorita Por igual le comparto las páginas y los correos en la página de Zapata y por si alguien quiere enviar un comentario, duda, sugerencia. Sí, nos pueden contactar a espaciodeslave@gmail.com o por deslave.xo en Instagram, ¿no? Que es nuestro Instagram muy inactivo por la pandemia, pero que ya está ahí. Ahí anda. Pregunta Leonardo
Tal vez ya lo mencionaron, pero ¿cómo los artistas y ustedes al exponer toman los recursos para desarrollarlos? ¿Cómo los artistas ustedes al exponer? Ay, Como el financiamiento. Como el Ajá. financiamiento, creo, supongo. Sí, Ay, Leonardo, si estás viendo esto así, sí o no, ahí por ahí, que me lo eches para saber, pues si sí o si no. pues, por las ferias, ¿no? pues sí, es Sí. como una amalgama y una cosa. O sea, la verdad es que sí batallábamos mucho para financiar las naves durante el primer año y medio, ¿no? Sí, fue una cosa así de que... Sí, pero es que tener deslave es lo mismo que tener un departamento, ¿no? Pues, una renta, luego lo pintábamos cada mes, siempre Sí. queríamos que estuviera blanco perfecto. Luego, como el espacio estaba registrado como local comercial, pues obviamente el agua, la luz, no era como la tarifa normal, sino era como que al doble, ¿no? Ujú. Era como pagar renta, agua, luz, remodelación casi cada mes, pintar el piso, pintar paredes y... Sí, y que no le estamos sumando los gastos como de diseño de las invitaciones, programación de la página, registro fotográfico, escribir el texto, o sea, porque de repente eso lo hacíamos nosotros, ¿no? Entonces, como por nuestra parte era nuestro trabajo financiar todo esto, todo lo que es operativo para el Deslave, y eso lo hacíamos a través de venta de nuestra obra personal, ¿no? Entonces, el dinero que nosotros ganábamos como artistas iba depositado hacia Deslave, y las producciones de las exposiciones de los artistas era un cofinanciamiento, ¿no? Entre dinero del artista o del artista y dinero de nosotros. Okay. Sí, sí era esa Que, pregunta. que surgía de las ferias, ¿no? Okay. O sea, como la manera en que nosotros operamos por las ferias es que como material, por ejemplo, era en febrero, era a inicios del año, vendíamos ahí y con eso sacábamos el presupuesto total que íbamos a gastar el resto del año. Oh, okay. Entonces, a principios de año nosotros ya teníamos que tener todo el presupuesto que era para el resto del año. Y así es como funciona. Ok, qué pesado, pero qué bueno que me tocó ir al espacio. O sea, me hace súper interesante que siempre cambiaban el espacio como la ambientación del mismo. Em, pues no hay más preguntas, pero el cambio en la proyección, bueno, el cambio en el enfoque que le quieren dar a Deslave, ya sea como espacio o como proyecto, o sea, ustedes piensan que fue algo que supongo que eventualmente iba a pasar, pero fue una reflexión durante la pandemia o piensan que ya habían abarcado como lo suficiente de, pues por ejemplo, de los artistas de la región y de el tema de la frontera y ahorita pasarse a artistas mexicanos en general o cómo estuvo ese brinco. Sí, creo que fueron varias cosas, ¿no? Fue también por un lado por la pandemia, como que, o sea, como que también nos hizo mucho reflexionar como para qué servía Deslave o para qué iba a servir Deslave. Como preguntarnos, pues si Deslave sigue continuando, ¿cómo puede seguir teniendo como una incidencia relevante? O sea, ¿qué más puede decir Deslave que no haya dicho ya en 3 años? Y también porque, o sea, nosotros nos gustaría seguir trabajando vamos a seguir trabajando con artistas de Tijuana, obviamente, porque aquí está el espacio. Pero luego también nosotros algo que nos gustaría es, por ejemplo, ver un espacio como de ustedes, ¿no? O un proyecto expositivo de ustedes, o como de estos artistas mucho más jóvenes que ahorita están haciendo como, que están colaborando y reuniéndose, ¿no? Porque como, y cuando menciono espacio no fuerza tiene que, porque mantener un espacio físico es como muy cansado y como muy... Sí, o sea, mentalmente, económicamente, físicamente es como muy difícil, súper difícil, la verdad. Pero también un espacio no tiene que tener, o sea, ahorita ya no es necesario tener un espacio físico para tener un proyecto, ¿no? Uh-huh. Basta con un Instagram y con un nombre de un proyecto y ya se consigue en un lugar cada 2 meses, ¿no? Claro. Entonces,
como que sí, como que tenemos esta necesidad como esos intereses y esta curiosidad por comenzar a explorar cosas nuevas, pero también como que personalmente en el punto de nuestras carreras como que ya necesitamos enfocarnos en otras cosas, ¿no? Ok. Pregunta Leonardo otra vez si no han tratado de sacar financiamiento del FONCA, del PECDA, así, pero pues sí, ¿no? O sea, sí, 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 según yo sí. sí. Ah, ok, Y también está financiado por becas. sí, ay, pues es que hay que aprovecharlas porque si no, para qué andan ahí? Una pregunta, no sé si ya o sea, si estoy desinformada al respecto. ¿Han realizado algún catálogo de las exposiciones que han hecho o es más que nada este registro que se encuentra en la página web de, de Deslave? Sí, hicimos uno, ¿no? Pero hace 2 años. Hicimos uno muy breve, Ajá. del primer año, Ujú. pero también es como que no sé qué tanta gente lo leyó, no sabemos qué tanto alcance va a tener, y es como, o sea, como que entiendo la importancia del catálogo y de repente sí teníamos esas ideas de, ok, hay que entrevistar a los artistas sobre su experiencia en el espacio, hay que recopilar material de los procesos de creación y todo esto, pero al mismo tiempo como que pues todo eso está en la página y se nos hace un medio, por eso quisimos utilizar la página en vez de un PDF, ¿no? Porque como que para nosotros es como más intuitivo agarrar ver estos cuadritos en chiquito y saber cuál es cada exposición y abrirlos y tener toda la información. Y no leímos más para abajo, pero abajo están las fichas técnicas, los textos en español y en inglés. Como que sí, como que no sentimos la necesidad de hacer un catálogo cuando ya existe la página. Ajá. Más bien lo que nos interesaría hacer es un libro. Ok. Un libro y no tanto un catálogo sobre Deslave, pero creo que eso es como una cosa futura, ¿no? Como más a la mediano, largo plazo. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita para la exhibición de Julio Galán con Peana sí se está haciendo un catálogo, pero eso es como porque para la exhibición en específico, ¿no? Pero sobre la historia de Deslave nos interesaría más bien un libro, ¿no? Y que tuviera colaboraciones de otros escritores y curadoras, personas ajenas al proyecto, como ver qué lecturas pudieran hacer de lugar. Pero pues sí, creo que ese no es nuestro interés ahorita, puede ser en un futuro, pero ahorita lo que nos queremos enfocar justo es en producir exhibición. Porque también intentamos hacer varias cosas en Deslave, como pláticas, talleres, y se hicieron bien, pero al final sabemos que lo que nos gusta es producir arte, ¿no? Ok. Entonces, como que ¿Llegaron queremos ir. a exponer ustedes como artistas en el espacio? No, No, nunca. no, creo que la primera vez y fui yo fue como en material Sí, fue en la del feria. año pasado. Pero eso Que es, puse ahí en mis piezas, pero pues ya es como otro contexto. es un contexto de venta, ¿no? Pero en Deslave nunca llegamos a exponer. Pero también de repente sentimos que existe como o sea, si lo preguntan porque puede existir, como que existe cierto tabú de artistas que exhiben en sus propios espacios, ¿no? Ujú, sí. O de repente curadores que se incluyen en ciertas exhibiciones y que puede ser como aparentemente mal visto por ciertas personas, pero últimamente hemos encontrado que pues, la verdad es que creo que no tiene nada de malo. No cuando los proyectos lo ameritan y lo necesitan. Ujú. O sea, por ejemplo, nosotros mucho tiempo estuvimos jugando con la idea de hacer una exhibición colectiva de Deslave con todos los artistas que habían exhibido ahí, ¿no? Y artistas de Tijuana. Y nuestra pregunta era, ¿pero nos vamos a agregar nosotros dos? Y la respuesta era, pues, puede estar raro, pero también es como, no, pues sí, porque somos personas que han estado siempre ahí, ¿no? En Deslave, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y sí, o sea, yo diría que está bien exhibirse. Es que sí, sí, o sea, realmente no es, pues siguen siendo los dos artistas, siguen siendo productores, siguen también teniendo esta, este proyecto con un desarrollo y un porqué, entonces, pues sí, está como, pues siempre va a haber críticas de, ay, se expuso él y es su galería, pero pues no Sí, todo, también. Y es como, o sea, o sea, de repente se olvidan que los espacios dirigidos por artistas son esas cosas que existen desde el año 20, ¿no?
desde ya hace más de un siglo casi, y que justamente nacen para exhibirse a sí mismos y para exhibir a personas cercanas, y existe toda esa historia de espacios mexicanos de los 90s que incluyen artistas, que siempre los artistas se incluyen a sí mismos, pero que nunca es como, es que no es esta cosa como provechosa, rara, me quiero insertar a mí mismo, sino que es como, o sea, también la manera en que nosotros concebimos Deslave es como un juego, no informal, sino como un juego de experimentación y de colaboración con otras personas. Entonces, para nosotros, como si nos hubiera gustado de repente estar ahí. Sí, Nunca es porque no, tarde. por haber mostrado. Quizás eso es lo que tuvimos que haber hecho antes de devolver el espacio, ¿no? Sí. Es que creo que estábamos súper ocupados en esas fechas ya, pero creo que eso es como lo que tuvimos que... Y regresamos, no, y regresamos por la pandemia. En realidad sí... No, regresamos porque teníamos una reunión aquí en Tijuana, pues no pudimos como moverla. Pero regresamos exactamente 4 días antes de que empezara la cuarentena y entonces, explotar. Entonces ya cuando empezó dijimos, no, pues, o sea, pues teníamos como mucha incertidumbre de que según iba a durar como 2 meses, luego que 3 meses, luego, Sí. o sea que ni siquiera hemos salido todavía, ¿no? Completamente, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, como que en ese aspecto sí, como dijimos, no, pues ya se cerró como un ciclo, no sabemos qué va a pasar con la pandemia, la cuarentena, cuándo va a acabar, y pues ya es como mejor dejarlo. Sí, es El cuando espacio. justamente teníamos como 2 meses más de renta de contrato cuando empezó la cuarentena. Entonces era esa la pregunta, no, pues sí, ya, y si decimos el adiós como una expedición de nosotros, ¿no? Pero pues no pasa. Puede pasar, o sea, también esa expedición de los ogros es por esa espinita que nos quedó de hacer un proyecto juntos para Deslave. Pero pues no es Deslave, es de la Feria en San Francisco, pero pues... Pues está bien, está mejor para hacer el Sí. comeback. Entonces, o sea, esto es lo que hubiéramos terminado exhibiendo en Deslave. Una instalación de video colaborativa de 2 ogros homosexuales, ¿no? Sí. Ay, qué padre. Pasamos, yo pienso que a la última pregunta, pregunta Leonardo otra vez. Qué bueno. Gracias, Leonardo, por preguntar, en serio, gracias. Para exponer con ustedes, además del proyecto, se necesita que el artista a aplicar tenga ya una larga trayectoria. Estaban mencionando que su interés es como los artistas jóvenes, ¿no? Entonces, supongo que no. Sí. No nos interesa mucho la trayectoria, ¿no? O sea, más bien nos interesa como intereses afines, en la propuesta. Sí, no es más bien la propuesta. Claro. Sí, que sea como es un proyecto sólido, ¿no? Mm. Como muy redondo. Como muy pensado para el espacio. Sí. Tampoco tiene que ser esta cosa mega ambiciosa gigante, ¿no? Y tampoco tiene que ser un proyecto completo. Es como una noción y como una dirección clara hacia dónde ir. Porque eso también nos facilita mucho las cosas a nosotros para dar retroalimentación y pensar y hacer el proyecto más grande. Ok. Más bien son como ciertas ideas afines, cierta sensibilidad, ahí estética. Ajá. Anotado. Ahí por si luego ven todas las solicitudes, que espero que sí. Pues ya saben por qué fue. Pues no hay más preguntas. Yo probablemente tenga más, pero se me van a ocurrir después de que sea el día de hoy, yo creo. Pero nuevamente y verdaderamente muchísimas gracias, Andrew y Mauricio. Me siento muy feliz con la plática. Espero que pues mis compañeros también lo estén. Y pues nada más recordándole a mis compañeros, amigos, que si están interesados en su constancia, favor de registrarse en el link que se va a subir a la página de Zafat, porque si no, ni idea de quién se metió y quién no se metió. Y el próximo lunes es nuestra última plática de las mesas de debate creativas, la última del semestre y yo no sé si del año. Entonces, estamos felices por cerrar estas mesas y espero que también se animen a participar un poquito más. También
enviar solicitudes, no sé, conectarse con el espacio, investigar los espacios, es muy importante para nuestro propio desarrollo. Entonces sí, no sé si ustedes quieran decir algo. Pues no sé, ahí sorry, nos trabamos mucho, pero tiene que ver con que para nosotros es rarísimo internet. Y también, ¿cuándo fue la última que vimos más? No sé, hace como 4 meses. ¿No fue para centro? No, fue en noviembre. Sí, estamos Sí, como no, o sea, oxidados. estamos oxidados de dar pláticas, es como de hace 8 meses que no damos una. Yo así con mi notita y así como todo bien planeado y al final así de que no dije nada de lo que tenía planeado. No. Así salen mejor, así salen mejor. Pero así pasa. Sí. Y pues nada, Gracias por invitarnos. Teníamos ganas que nos invitaran de UABC, ¿no? Claro que sí, Y, claro que sí. gracias. Pues nada más, si me regalan unos 10 segunditos, porque está como desfasado, más o menos unos 10 segundillos, entonces como para esperar, para cerrar, para que se haya dicho esto. Y ahorita, pues cierro.